No. Okay. Va. Denos un segundito entonces, en lo que se conectan los demás. Ok, la dinámica de la clase va a ser la siguiente. Luis está concentrado en temas de elaboración. Vamos a estar siguiéndolo a él con la cámara. Entonces, si tienen algunas preguntas, pueden interrumpir para activar su micrófono o depositarlas en el chat, ya que yo estoy en una sesión aquí al lado. Sin problema alguno, voy externando las preguntas a Luis, ¿va? Les presento a Luis Ramírez. Luis Ramírez es mixólogo, ha estado colaborando en varios proyectos en Oaxaca, ahorita se va a presentar con ustedes, pero pues bueno, iniciamos la sesión. Si quieren seguir el paso a paso con lo que ustedes tienen en casa, o van realizando su producción para que al rato lo hagan más tarde. Yo sé que no es hora prudente, sin embargo era un horario donde coincidíamos todos y pues bueno, este taller es especialmente para capacitar a nuestros tres representantes ATEIS y para complementar algunos procesos de los alumnos de octavo semestre que querían específicamente algo que tuviera que ver con mixología y mezcal. Mezcal ya lo veremos la siguiente semana. Entonces, pues bueno, los dejo con Luis. Muy buenos días a todos, gracias por conectarse. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Están listos todos en línea? No sé si puede estar escuchando las... ¿Sí? ¿Será posible? Y todavía faltan chicos. Bueno, todavía nos faltan algunos chicos, pero a ver, chicos, saluden a Luis. Hola, de perdida, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Hola, buenos días. ¿En la cama? Sí, yo creo. Perfecto, Sam, bien. Okay. Cuando ustedes me digan, puedo empezar. ¿Sí? Ok. Bueno, pues, como ya lo había mencionado Alan, primero que nada, buenos días. Mi nombre es Luis Ramírez. Soy bartender y consultor de bebidas aquí en el estado de Oaxaca. La idea de esta clase, taller o dinámica que vamos a empezar a trabajar hoy es presentarle dos cócteles clásicos, una versión de autor, obviamente, pero con dos técnicas en herramienta o de ejecución y dos técnicas en los alimentos como tal. Ya lo habíamos comentado con el maestro Alan. Pues vamos a empezar y quiero empezar como a repasar toda la herramienta que tenemos nosotros, que vamos a utilizar para nuestro primer cóctel, que va a ser el New York Sour. Este es un cóctel clásico de los años 1850 aproximadamente. Nace del cóctel clásico Whiskey Sour. Y bueno, vamos a empezar a corroborar que todos tengamos nuestras herramientas. Vamos a utilizar un jigger, vamos a necesitar un jigger obviamente. Shakers de 2 piezas o 3 piezas. En este caso como que son 3 piezas. Aquí ya incluye el colador, ya no es necesario tener un colador de gusano, porque va a ser la labor de retener nuestro hielo. ¿Okay? Vamos a utilizar un colador fino también, una cuchara, vamos a necesitar una cuchara y bueno, en nuestros ingredientes vamos a ocupar jugo de limón. No sé si voy muy rápido, vayan confirmándome si todos están. Vamos a necesitar jugo de limón, jarabe natural, vino tinto y mezcal. ¿Okay? El mezcal aproximadamente entre unos 42 grados, 38 y 42 grados es súper bueno para emplearlo en coctelería, ya que pues el impacto del alcohol no es tan fuerte en nuestro paladar y pues lo podemos degustar hasta a estas horas del día. Okay, pues vamos a, si quieres empezar. ¿Sí? Yo, okay. Bueno, vamos a empezar utilizando, en esta bebida es estandarizada, ya con todos nuestros ingredientes previamente frescos y bueno, en mi caso he elaborado aquí un jarabe que normalmente en todos los establecimientos o en la mayoría optan por ocupar la misma cantidad de azúcar por la misma cantidad de agua, pero yo lo que hago es ocupar 3/3 de agua y el entero de azúcar para tener más densa nuestra azúcar y que el cóctel pues tenga una mejor consistencia, una mejor
sí, una mejor consistencia en nuestro líquido y sea mucho más agradable. ¿Ok? Bueno, pues vamos a empezar a utilizar 1 onza de jugo de limón. Vamos a ocupar también nuestro jarabe, 1 onza. Aquí también olvidé mencionar que uno de los ingredientes principales que vamos a ocupar aquí es el huevo, ¿ok? Entonces también vamos a considerar este ingrediente y vamos a utilizar un poco de mezcal, 1 onza y media está bien. Y vamos a ocupar nuestra clara de huevo. Con mucho cuidado sin que se nos caiga la yema. Ya que podría echar a perder nuestro cóctel. Lo que vamos a hacer aquí es emulsionar todos nuestros ingredientes. En esta parte del colador de oruga o de gusano tenemos este resorte. Este yo lo voy a emplear, pero si ustedes no lo tienen no hay ningún problema. Aquí lo que vamos a empezar a proceder es agitar y emulsionar todos nuestros ingredientes para que adquiera una consistencia más sedosa y cremosa. Obviamente esta técnica le va a generar una espuma que al trago le va a quedar muy bien a la vista. Entonces pues vamos a agitar duro para que todos los ingredientes es necesario, si vamos a presentar un buen cóctel, tener este hábito de limpieza, obviamente. Como pueden ver, aquí ya hemos generado demasiada espuma gracias al gusano que tenemos en nuestro colador. Y vamos a agregar los hielos más grandes y enteros, sólidos, a nuestro cóctel, a nuestra mezcla. Y aquí lo que vamos a hacer es nada más aportarle temperatura a nuestro trago, ya que no queremos agregarle mucha agua o agregarle que el cóctel gane agua. Nada más la intención es generar temperatura. Esto lo vamos a hacer con un agitado normal. Vamos a proceder. A mí me gusta hay muchas maneras de servir el trago. A muchos les gusta servir el cóctel en un vaso rocas, con un old fashion, con hielos, con cubos de hielo. Pero personalmente a mí me gusta servirlo en una copa, sin hielo, ya que es un trago que lleva huevo y que tiende por el tiempo a agarrar este colorcito a shokia. Entonces nosotros lo que optamos por hacer es utilizar ingredientes o hierbas que aporten aroma y que cubran un poco este tema del aroma que aporta el huevo. Y bueno, vamos a utilizar un doble colado, colador fino, vamos a servir. Como pueden ver, aquí ya tiene una apariencia sedosa, más cremosa y se le empieza a notar una pequeña capa de espuma. Es la idea de los cocktail sours. Y más o menos por la década, cuando empezó a ponerse de moda el whisky sour,
Unos años más tarde, en los 1900 aproximadamente, se empezó a emplear o popularizar esta técnica, que es float o flote, técnica de flote. Entonces vamos a poner nuestra cuchara así y vamos a agregar vino tinto. Bueno, podemos empezar a jugar con la decoración, como poniendo alguna hierbita, o en este caso también habíamos pedido un poco de azúcar de semilla de cilantro, podemos agregar un poquito, jugar con las figuras, o también alguna hoja, ponerla aquí. Vamos a hacer unos palillos tenis, ¿sí? Bueno, aquí como tal, si puedes enfocar. Aquí lo que utilicé fue un poco más de vino tinto, pero si se dan cuenta podemos jugar con ello y hacer figuras. Esto lo podemos hacer también con el concentrado de Jamaica que ahorita vamos a ocupar en nuestro siguiente cóctel, pero sí podríamos estar elaborando figuras y empezar a pues, hacer dinamismo, ¿no? Con todo lo que sería nuestra presentación. Y así es como quedaría nuestro New York Sour, la versión que hemos elaborado aquí, con vino y con mezcal. Súper sutil al paladar, súper bueno, súper refrescante. Bueno, pues, esta es la primera propuesta, si quieres enfocar más como las figuritas que he creado, está súper. ¿Alguna duda todavía? Ok. Bueno, pues, ¿quieren pasar al siguiente trago? ¿O tienen alguna pregunta? No sé. ¿Todo bien? Yo sí tengo como que varias dudas generales. No sé si me las puedes contestar. Sí, Sammy, por favor. Primero, ¿cómo es que eliges en qué vaso o en qué cristalería debe ir tu cóctel? Por ejemplo, andabas comentando que a ti te gustaría mucho para este cóctel el Old Fashion, pero lo hiciste más en un tema de copas. ¿Cómo te decides como por la cristalería? Ok. Bueno, lo que había mencionado es que en muchos lugares del mundo optan por presentarlo en copa o en un vaso rocas. A mí personalmente me gusta presentarlo en una copa de este estilo, copa coupé, porque tiene muchísima más vista y se aprecian mucho mejor los sabores. Es mucho menor la disolución que cuando lo sirves en un vaso roquero. Con hielos obviamente empieza a diluir agua y empieza a ser mucho más suave el sabor de los ingredientes. Precisamente por eso es que para hacer coctelería de autor, la respuesta a tu pregunta es pues empezar, decidir qué tipo de cóctel vas a hacer. Si va a ser un sour, personalmente a mí y en muchos lugares siempre se sirven este tipo de copas. En las copas coupé, ahí siempre es donde van este tipo de tragos porque tienen mucho mayor vista. Y cuando haces un cóctel con mayor graduación alcohólica, que es como mezclar puros licores, siempre debe estar en un vaso corto, por el mismo tema de que pues debes de aportar hielo, el hielo va a crear dilución y va a ser más sutil el impacto del alcohol. Es por eso que cuando es un trago de mayor graduación alcohólica siempre van en vasos cortos, old fashion o rocas. Los sours a mí me gusta servirlos en las copas coupé y generalmente siempre se sirven en copas coupé. Los tragos como más frescos o tikis van en vasos largos. Estos vasos que llevan más como tropicales, ¿no? Que llevan más jugos, más frutas, van en este tipo de vasos que se llaman highball o vasos largos, que son estos. ¿Okay? Ya dependiendo del tipo de cóctel que quieras preparar,
es el vaso que le vas a dar, ¿no? Le vas a aportar esa presentación al cóctel. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta, pero es básicamente la rama del cóctel que tú estés eligiendo. En lo personal, aquí hay unos, en Oaxaca, se ha popularizado mucho el mezcalini. El mezcalini, en la mayoría de los restaurantes lo sirven frozen y en este tipo de copas. Pero a mí particularmente no me gusta, está muy bien frapear los cócteles, pero básicamente se pierden los sabores. A mí no me gusta frapear, no soy partidario. Lo que a mí me gusta es integrar todos los ingredientes a la coctelera, agitarlos y servir sin nada de hielo para que se pueda degustar de mayor forma todos nuestros ingredientes. Es básicamente eso. Muchas gracias. ¿Tienes alguna otra pregunta? Ok, ¿todo bien? Okay. Maestro, ¿puede dar el visto bueno? Haga el trabajo difícil, por favor. Un trabajo complicado. Mientras Voy a grabar su expresión. Tú primero, obviamente. ¿Cómo se dice? Cuando pues, un trago tiene como cierta técnica, Sí. No va a ser tan aguado como un trago que nos prepara con jarabes nada más muy artificiales, ¿no? Sí, entonces tiene es como muy sedoso, ¿no? Y esta entrada, obviamente el sour primero, en los labios y en la punta de las lenguas queda muy atractiva, ¿no? Que te invita como a dar un buen trago de esto. Sí, claro, sí, la verdad, y pues también es otra dinámica de presentación. El cliente puede interactuar con el cóctel, porque pues puedes poner un pedazo de piel de naranja, de mandarina, de cualquier cítrico, ponérselo ahí como decoración y pues que el cliente esté interactuando al mismo tiempo que el cóctel también está cambiando de color. Así es. Entonces, pues, salud. Gracias. Adelante, por favor. No, porque COVID. Bien rico. Voy a tomar los hielos. Hay una pregunta en el chat. Así es, deja aquí la leo. ¿De qué otra manera se puede agregar o crear espuma sin que sea huevo? Está la otra técnica que es con agua de garbanzo o aquafaba. Esta, pues básicamente hierves el garbanzo con una cantidad de agua considerada, que es la receta que normalmente viene en los frascos, en las latas. Hierve hasta que quede tu garbanzo. Retiras todo el agua y esa agua es la que vas a ocupar para sustituir la proteína del huevo, ¿no? Que es lo que crea emulsión en el trago. Así es como generas espuma. ¿Se puede crear con garbanzo natural? Sí, naturalmente casero es como una de las mejores ¿Y queda formas. igual? Sí. Obviamente vas a estar jugando con el limón y con el azúcar, porque tienes que tomar en cuenta que tienen notas a garbanzo y esas notas las tienes que cubrir totalmente. Entonces, pues sí, esa es la otra manera de poder hacer espuma para un cóctel. Ok. En realidad, chicos, la textura del cóctel no tiene cierto espesor, tiene ese espesor de calidad que necesitamos en un trago como cuando ponemos hielos, ¿no?
y de repente sí queda como muy flojo, este quedaría perfecto, ¿no? Se iría mezclando en los hielos muy bien. Pero bueno, esta técnica también de garbanzo está interesante que nos menciona Luis, con la observación debida de subir en tono de azúcar y limón para que no aparezca el sabor a garbanzo. Claro, o potencializar el garbanzo también, podría ser una bebida o incluir ingredientes que vayan acorde al garbanzo, que sería como la otra idea y otra pues, presentación innovadora, ¿no? Pues este tema de hacer un platillo, un mole en una bebida, un cóctel con mole, pues es parte ya de lo que es la mixología, ¿no? Que, pues, sí, así es. Entonces, pues, ¿todo bien? Bien, ¿alguna otra? ¿O avanzamos? Yo, en este tema que se menciona de las espumas, pues tenemos conocimiento de que también, por lo menos gastronómicamente, se pueden hacer espumas con lecitina. ¿Sería una opción dentro de los cócteles? Sí, claro, pero ahí estás ya aportando aditivos y el cóctel ya no sería tan... No quedaría bien. sí, la intención de hacer un cóctel es lo más natural posible, ¿no? Y sin agregar aditivos, que pues son la lecitina, la queratina, todo este tipo de químicos, aditivos, ¿no? Sí, yo no recomiendo, o sea, sí se puede, pero yo no lo recomiendo para nada. Lo podríamos tal vez emplear para hacer espumas, tenerlo ahí, pero espumas me refiero a superficiales porque la lecitina no aporta el mismo cuerpo que lo aporta la proteína del garbanzo o la del huevo, ¿no? Entonces, pues, sí, yo no soy partidario de ocupar como tantos aditivos en los cócteles. Podríamos irnos a la coctelería molecular, pero ya ese es pues otro tema. Muy bien. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Para el Sí. tema de cuando es coctelería, así de que, por ejemplo, tiene 2 niveles o cosas así, ¿cuál sería la técnica para que el cliente consuma el cóctel? O sea, el profe Alan le meneó con la cucharita, pero tú, se lo sirves y le dices que cómo se lo tome. Sí, claro, es la misma función que un chef debe de hacer, ¿no? Básicamente, pues si es un servicio personalizado de barra al cliente, pues tú puedes irlo guiando y decirle, no, pues la forma recomendada pues es esta, ¿no? En este caso, no era tan necesario como mover y Unificarlo. unificar los ingredientes del vino con la demás mezcla, así tal cual lo podría servir, pero obviamente sí, cuando haces un cóctel con cierto tipo de características para que el cliente interactúe, tienes que guiarlo. Esa es la intención, o si no es el caso, pues consultarlo con el mesero o que el chef salga directo igual con su platillo, ¿no? Pues mira, la recomendación del chef es así. Entonces, pues sí, básicamente es guiar al cliente y recomendarle, pasarle un vaso de agua para que siga degustando el trago a su máxima expresión. Y es eso, sí. Ok. Sí. Muy bien, pasamos con el siguiente. Vale, chicos. Perfecto, Luis. Sí. Sí. Bueno, pues para el siguiente trago vamos a hacer un mojito, una versión del mojito, pero en este caso vamos a utilizar azúcar de semilla de cilantro, jugo de limón, azúcar natural y mezcal. ¿Okay? Para ello vamos a utilizar nuestro jigger, nuestro medidor de mililitros, nuestro shaker de 2 piezas. En este también vamos a hacer 2 técnicas, vamos a utilizar 2 técnicas en alimentos, en productos y en técnica de preparación. ¿Okay? Vamos a utilizar nuestro colador fino, vamos a ocupar una cuchara de bar y nuestras pinzas de disección o precisión. ¿Okay? Para este cóctel lo que vamos a hacer es, hay diferentes técnicas de escarchar. Una de ellas es la clásica, donde mojas todo el borde del vaso, la boquilla del vaso, y escarchas. Pero nosotros lo que vamos a hacer es escarchar la parte lateral de nuestro vaso.
vamos a asegurarnos de que quede bien humedecida para que al momento de escarcharla, el escarche quede uniforme. Si se dan cuenta, casi me quedó uniforme. Esto se debe a que no toda la superficie está humedecida, pero básicamente así es como debería de quedar presentado el cóctel. Y cabe mencionar que siempre debes de tener listas tus garnituras, garnish, y previamente elaborada la presentación de lo que vayas a ocupar. En este caso, un escarchado, que de igual manera lo podemos hacer de esta forma. Podemos crear una línea y empezar a escarchar. Okay, si se dan cuenta, no quedó humedecida toda la línea y pues por consecuencia no se escarchó todo nuestro vaso. Pero eso lo podríamos hacer con todo el vaso o podríamos hacerlo 3/4. Ahí es la dinámica que ustedes quieran manejar. Okay. Bueno, vamos a empezar a ocupar nuestra hierbabuena. Vamos a explotar nuestra hierbabuena para aprovechar todas nuestras propiedades y vamos a empezar agregando 1 onza, igual, partes iguales de limón y de agua, de jarabe, perdón, son la base de pues un agua de limón, una limonada. De ahí podemos partir a empezar a jugar con los demás ingredientes, porque ya es una de las bases principales que debemos de tener en cuenta al momento de crear un cóctel, que siempre haya un balance entre lo sour, lo dulce, ¿okay? Lo fresco, que obviamente que es lo que aporta los cítricos, en este caso el jugo de limón. Vamos a ocupar 1 onza también. A diferencia del mojito clásico de la preparación, yo no voy a macerar como normalmente se macera un cóctel. Aquí lo que voy a hacer es también agitar los ingredientes como otra, para darle otra presentación y que nuestro cóctel sea muchísimo más útil al paladar y no tener esta sensación de la hierbita en nuestro paladar. Lo que yo intento hacer aquí es otra versión, obviamente otra propuesta, obviamente jugando con otros ingredientes. ¿Okay? Entonces vamos a agregar nuestro mezcal. Una 1,5 onzas. Y vamos a poner hielo. Recuerden que debemos de ocupar el hielo lo más grande y sólido posible para no aportar tanta agua a nuestro cóctel. Listo, ya que lo tenemos aquí, así. Vamos a hacer, hay diferentes tipos de shakeos. El americano es como el más rudo, el más intenso, entonces nosotros vamos a hacer un shakeo fuerte para no reventar nuestra hierba y que le aporte amargor a nuestro cóctel. Okay. Vamos a agregar hielo en nuestro vaso. Al momento de agregar aquí hielo en los mojitos, yo siempre prefiero agregar hielos pequeños, lo más pequeños posible, un poco más pequeño que esto, para que la sensación de nuestro trago sea como muchísimo más, más llamativa. Al final de cuentas, siempre estar jugando con nuestro popote
nuestro cóctel y escuchar ese sonido de los hielos es muy, muy llamativo y también invita al cliente a interactuar con el cóctel, ¿no? Que es una de las ideas de lo que vamos a proceder a servir nuestro cóctel con doble colado. Recuerden aquí que la idea es no llevar nada de hierbita a nuestro paladar. Claro, vamos a agregar agua mineral. Tenemos concentrado de Jamaica. Okay. Y vamos a agregar concentrado de Jamaica, bueno, azúcar de Jamaica con un poco de menta también. Esto con la idea de que tenga presentación. Que también el cliente pueda interactuar nuestro trago. Por último vamos a poner nuestra hierbabuena, unos buenos brotes. Listo. Vamos a agregarle azúcar de semilla de cilantro arriba de las hojas para que parezca una especie de escarché o de nieve. Listo, aquí tenemos nuestra versión del mojito con jamaica y azúcar de semilla de cilantro. Súper fresco, súper dinámico y súper fresco. Tomo una excelente forma, muy buena propuesta. Vean los colores cómo se integran, padrísimo. ¿Dudas, preguntas de este trago? Aquí tenemos dos formas de tomar el cóctel. Una es con nuestro popote, otra es tomándolo directo de la boquilla para degustar obviamente la semilla, el azúcar de cilantro. Y bueno, dudas, aquí estamos para responderlas. Aparte de la menta, ¿qué otra cosa se le puede poner de decoración? Pues podemos hacer también un mojito con albahaca, con cedrón, con poleo, que son hierbas que tienen propiedad, tienen mentol, que va muy bien con las características de que debe llevar el mojito. Pero personalmente a mí me gusta con la menta, con la hierbabuena y con el poleo. Son unas hierbas que le aportan mucho carácter al cóctel, mucha frescura, que es lo principal de este trago, ¿no? Tomarlo, pues, a horas de la tarde, donde hace pues, calorcito, y refrescarse con este cóctel. Es la principal idea, ¿no? De este cóctel.
Luis, yo tengo una pregunta. He visto que tus tragos se distinguen un poquito más por... haces siempre un escarchado del vaso, no tan michelada nada más en la punta del vaso, sino que te vas un poquito más profundo. ¿Esto qué has notado que pueda tener como atributo? Pues obviamente la presentación, obviamente hacer un escarchado correcto, donde sea firme de todos nuestros bordes, y no hacer el escarchado común que es sobre el borde, sobre la boquilla. ¿Okay? Ahí tenemos una pregunta de cómo lograste el concentrado de Jamaica. Es una reducción con azúcar. De todos modos, Gaby tiene todo el proceso. Se los va a enviar para que estén conociendo muy bien la receta y la vayan ejecutando a la par del video, pero menciónanos un poquito cómo. Sí, el jarabe de Jamaica es una parte, son 100 gramos, voy a dar las medidas, son 100 gramos de Jamaica, 100 de azúcar, vamos a agregarle 70 mililitros de agua natural y vamos a agregarle un puño considerable de hierbabuena o menta para aportarle al cóctel todavía más frescura. Es básicamente eso. La Jamaica normalmente la conseguimos en trozos, a veces vienen grandes, en este caso son pequeños, pero si son grandes hay que triturarlo un poco para de esta manera poder diluir cuando ponemos en nuestra olla, en nuestra sartén los ingredientes, poder diluir mucho más rápido y mejor la mezcla. Y obviamente no pasarnos con la hierbabuena o la menta para no generar que amargue nuestro jarabe de Jamaica con menta o hierbabuena. Sí, esa es una receta. ¿Alguien más, chicos, que quiera activar su micrófono, preguntar? ¿No? Okay. El azúcar de cilantro fue como una infusión, por así decirlo, de que dejaste las semillas con el azúcar varios días, o lo licuaste, o cómo se hace. Sí, ocupé partes iguales, en este caso 50 gramos de semilla de cilantro y 50 gramos de azúcar, y únicamente lo llevé a la licuadora en un recipiente más pequeño donde puedes molerlo bastante tiempo de la manera que te quede esta textura. Si es posible un poco más fino, aquí todavía tiene un poco de residuos más gruesos, pero el azúcar o el polvo lo puedes colar para que te quede mucho más fino y no tengas como esa sensación de unos pedacitos aquí en tu paladar. Pero sí, básicamente es hacer el azúcar de semilla de cilantro, es molerla en un licuador. Gracias. Sí. Y bueno, repito, ya se lo mencionó Luis, nosotros utilizamos el mezcal jarabe de pico, tiene una graduación alcohólica nada más de 38 grados, ¿va? Es una versión, justamente, jarabe de pico tiene una marca un poquito más complicada o sofisticada, que son los mezcales que ellos recomiendan derechos, ¿va? Este es el cereal, lo han visto por ahí en el Loreto, ahí lo tenemos. Pero esta su versión le llaman elemental porque justamente lo que busca es brindar un mezcal de carácter, un mezcal con estas notas que distinguen al mezcal sin sacrificar un tema invasivo, ¿no? Con unos 42 grados, 46 grados, no, este está a 38 nada más. Dos mezcales muy buenos para ellos, que les recomiendo es jarabe de pico elemental, y Convite tiene su versión que se llama Esencial. Es una versión verde, también está a 38 grados, pero buenos mezcales. Entonces, hay que ser muy conscientes de esto. Por allá a las chicas de Tates les va a tocar trabajar con mezcal, pues tratar de buscar una graduación alcohólica que pueda ser más fácil trabajar en mixología. Sí, así es. Pues sí, principalmente tengo que mencionar que siempre debemos de trabajar, si el mezcal, estamos ocupando mezcal en nuestra coctelería, debemos de hacerlo con espadín, un espadín joven, y no meternos con otros agaves, principalmente por el respeto a la gente que elabora y destila pues, mezcal, cualquier mezcal, ¿no? Es básicamente eso, respetar el trabajo de la gente que está atrás de los demás destilados, de los demás agaves,
Y sí, siempre estar pues probando con la graduación alcohólica. En este caso, ya lo había mencionado el maestro, son 38 grados de alcohol, podemos hacerlo hasta por 42, 43, 45, pero con más graduación alcohólica, obviamente, pues vamos a tener en cuenta que el impacto va a ser más grande, ¿no? Y pues sí, básicamente. ¿Algo más, chicos? Yo tengo una pregunta. Otra. ¿Me escuchan? Sí, Sí. adelante. Bueno. Por ejemplo, en el caso del mojito, de algún otro cóctel, ¿se podría utilizar en lugar del gasificante como, no sé, agua mineral o refresco, un fermento? Sí, así es. Hay varios fermentos, como puede ser la kombucha. Obviamente ya te estás saliendo un poquito más del panorama de lo que sería el mojito. Ya sería un trago pues, distinto, pero con las bases de un mojito. Yo utilizando kombucha o kefir o ginger beer, obviamente le va a aportar otras notas distintas, el carácter del cóctel va a ser distinto y ya no va a ser como tan apreciable, sería un mojito, ¿no? Entonces, sí, ahí entrarías como a un tema de un cóctel de autor con las bases de jugo de limón, hierbabuena y azúcar. Pero sí, de preferencia yo no recomiendo pues, hacer la base de un mojito es agua mineral, la hierba, limón, ron, pero ahí ya puedes interactuar mientras tengas estas bases de limón, azúcar, la menta y el agua mineral, puedes empezar a jugar con los demás ingredientes y destilados. Ahí no hay ningún inconveniente porque tienes toda la base de lo que es un mojito. Gracias. Okay. Además, Yo tengo una pregunta. El chile, pues la mayoría de las personas cuando lo ocupamos en un cóctel, lo ocupamos como escarchado. Pero en un cóctel, ¿cómo se podría ocupar como en los líquidos, pues? El chile, el picante, tienes que primero conocer los diferentes tipos de chiles y a partir de ahí cuánto picor contiene cada chile. De ahí puedes empezar a partir. Normalmente va muy bien con el mezcal, con las aguardientes y que lleve un poco de agua mineral, un refresco gasificado, como podría ser los fermentos, aguaquina, ginger beer, agua mineral, pero sí siempre tienes que mantener esa sutileza y no excederte porque al final el picante con líquido nunca es tan agradable al paladar, que luego sientes el impacto del alcohol en el esófago y aparte el picante. Entonces sí es un tema un poco más delicado. Sí se puede jugar, yo recomiendo hacerlo con chile de agua, chile guajillo, chipotle, chile ancho, el rojo obviamente. Esos chiles que no tienen tanto picor, pero sí aportan sabor. O sea, sí, la nota del picor está ahí presente, pero no es tan agresiva. Entonces, con esos chiles sí podrías empezar a jugar. perfecto, Luis. Ok, con vino, ¿qué mezclas propones, por ejemplo? Para no ser como que invadir un poco la cultura del vino. ¿Cuáles son los cócteles que tú trabajas un poquito más con vino? Ok, pues yendo con lo clásico, podemos empezar con un clericot. Obviamente, utilizando la base, de ahí probándolo, haciendo el cóctel, probándolo y de ahí viendo qué te va mejor en el trago. Por ejemplo, el cóctel que acabo de hacer con vino lo hice con mezcal, pero el clásico va con whisky, va con un rye whisky, que es un whisky de centeno, o con un bourbon, que es con un whisky de maíz. Okay.
y ahí puedes tú empezar como a jugar con el tipo de uva del vino, para ver qué va más, qué mejor le va, qué vino mejor le va al whisky en ese caso. Es lo mismo con la coctelería. Y es a gustos. La cuestión es tratar de estudiar más al mercado en el que estás exponiendo, en este caso Oaxaca. En Oaxaca, pues a la gente le gusta mucho lo dulce. Entonces, pues podríamos empezar con un clericot y de ahí empezando a jugar con los ingredientes. Ok, bueno, ahí ayer estaba viendo justamente a lo que se van a enfrentar 3 de nuestras participantes de la sesión de hoy, que estarán haciendo ahí unos tragos con cerveza, creo que va a ser el reto, en una comunidad de Guanajuato. ¿Tú has trabajado con cerveza y sin caer en el cliché de la michelada? ¿Cómo propondrías ahí? Pues lo que yo recomiendo son puntas o los snaps. Un snap, un floating, que es una capa de flote, que lo habíamos mencionado en el cóctel anterior, es que quede arriba pues, este snap, ¿no? Y yo lo utilizaría la espuma de la cerveza, crearía espuma de cerveza y la pondría encima de un cóctel. Esa sería la base. Yéndonos, obviamente, estudiando un poco de la cerveza, tenemos que tener en cuenta si la cerveza que vamos a utilizar es de fermentación baja o alta, que son las lager o las ámbar. De ahí partir con los ingredientes. Si es una de carácter de fermentación alta, podemos empezar a jugar más con los tostados, con un poco más no tan común en ingredientes. No sé si me estoy explicando, más como una sal de tortilla tatemada, un escarche de tortilla tatemada, encima obviamente la espuma. Si ocupamos una cerveza oscura, le iría muy bien esa sal, por ejemplo. Ahí podemos ocupar un ron oscuro, podemos también utilizar el vino, un vino un poco de carácter más fuerte, mezcal obviamente, siempre y cuando mantengamos un balance y basándonos en el azúcar y en el jugo de limón, porque el jugo de limón es el secreto de muchos cócteles. Entonces, siempre cuando estás tú jugando con las preparaciones y le agregas un poquito de limón, empieza a cambiar el carácter del cóctel, le agregas un poquito más, empieza a saber cada vez mejor. Entonces, uno de los secretos en la coctelería es el jugo de limón. Y sí, yo recomiendo que juegues que intentes con la espuma de la cerveza. Muy bien. ¿Alguien más, chicos? Este tipo de infusiones, por así decirlo, que han intentado hacer como que con el vino, ya sea calientes o frías, ¿se podría decir que se pueden tomar como cócteles o se quedan en el hecho de que son simples infusiones? Utilizando un líquido. ¿Puedes repetirme la pregunta, por favor? Ajá, es que últimamente ha hecho como que utilizar el vino como que infusionado a hacer chocolate caliente con vino, o igual agregarle especies al vino y tomarlo, o agregarle, incluso en los vinos blancos, agregarles hierbas frescas como menta y hierbabuena, o incluso granada, pero pues son meramente infusiones. Pero mi pregunta es si como tal se quedan en el ramo de infusiones o si podrían pertenecer de repente al ramo de la coctelería. Sí, claro, eso que mencionas de las infusiones está bien. Yo te recomiendo, si vas a acelerar no acelerar, sino interrumpir como el vino como tal y meterle ingredientes, te recomiendo que utilices una parte de vino y también utilices vinos fortificados para así no echar obviamente a perder nuestro producto, y el ingrediente que ocupes lo utilices independiente. O sea, con esto me refiero a que lo ocupes con otro tipo de proceso, como con un jarabe o con una mermelada, un azúcar,
una espuma, una infusión. Esos cócteles con infusiones entran dentro de la rama de los ponches, y sí es un cóctel, sí viene siendo un cóctel, y obviamente sí se puede tomar caliente, pero hay que tener en cuenta que la temperatura de qué tan caliente lo quieras presentar, porque pues el alcohol se va a evaporar. Entonces, sí es un cóctel, sí sería como un ponche, puede ser una presentación de un ponche, porque ya estás empleando varias hierbas o especias y pues ingredientes, ¿no? Frutas. Sí entra como un cóctel. Gracias. Yo tengo otra. ¿Cómo nos recomendaría utilizar, por ejemplo, en cócteles los vasos que no son, bueno, vaya, que no son de cristal, sino que son, no recuerdo la palabra, pero que no sean cristal, sino que no se va a ver el trago como tal? Porque bueno, también ahí en el concurso nos comentaron que ellos pues manejan la alfarería y todo eso, y lo más seguro es que utilicemos algún tipo de vaso, pero que es de barro, por ejemplo. Podrías utilizar, si por ejemplo ocupas piña para tu cóctel, la piña la podrías utilizar como vaso, o el coco como vaso, o pues sí, un vaso de barro, pero ahí tienes que tomar en cuenta que no vas a presentar una vista, simplemente va a ser el trago, el vaso y al final lo que le puedas agregar arriba, que yo recomiendo siempre que no sea tan excesivo en hierbas, en este caso pues aquí meterle una hierba, meterle unas uvas o una rodaja de limón, que no sea tan grotesca la presentación, y utilizar siempre ingredientes frescos, en este caso jugos, para que sea más apreciable el sabor, o sea, independientemente de que no tenga tanta vista. No sé si me estoy explicando, si estoy respondiendo a tu pregunta. Sí, gracias. Ok. Para lo que me comentaba el maestro Alan, es también en el tema del concurso, en el que van a estar, es tomar completamente una historia, un ingrediente, lo que sea que le dé significado al cóctel que vas a preparar, porque eso te va a ayudar te va a dar muchos puntos si estamos hablando de una competencia. El que estés completamente informado de todos los ingredientes, de lo que estás diciendo, presentando en cuanto a tu cóctel, es muy importante. No debes como de salirte de control, de ponerte nervioso, sino simplemente debes de ir seguro, porque sabes que tu cóctel es muy bueno y tiene historia, tiene inspiración, tiene un porqué de que podría ganar. Entonces, lo recomendable es basarte en empezar a investigar bien los ingredientes, de ahí familiarizarlo con alguna historia, con algún emblema, con algo en lo que esté rodeada la competencia, y de ahí partir a hacer un cóctel que pues te va a dar mucho mérito, muchos puntos, y puedes llegar lejos. Muy bien, chicos. ¿Alguna otra ya para terminar? ¿No? Las que gustan, o sea, no tengo ningún problema. Muy bien, pues bueno, esta parte fundamental del curso es conocer las técnicas que se utilizaron aquí, ¿va? Y que ustedes visualicen de manera creativa cómo también yo puedo lograr un escarchado, cómo yo también puedo utilizar los métodos utilizados en el primer cóctel y demás, pero sí me gustaría que diéramos continuidad a esta preparación en mixología. Luis está a disposición de realizarlo la siguiente semana o la otra que viene, pero para ello necesitamos un poquito de información. Escriban un mensajito o en el chat de una vez qué les gustaría aprender, es decir, seguimos con temas de mezcal, que creo que en Oaxaca predomina,
la mixología, algunas técnicas también que ustedes quieran utilizar. Y en temas de equipo, lo que estamos revisando es tener una adquisición de equipo para poderlo prestar a ustedes en el caso de que no tengan. Este tipo de herramientas sí sugerimos un poquito más que ustedes las puedan tener, porque son herramientas que están utilizando ustedes en casa, que seguramente quieren hacer un cóctel el fin de semana, mostrar ejemplos a su familia, pero sabemos que si no lo tienen, pues bueno, podemos hacer una excepción de préstamo sin ningún problema para que ustedes puedan ejecutarlo. Entonces, menciónenos qué quisieran aprender, coctelería con cerveza, whisky, más técnicas, etcétera. Y pues bueno, yo quiero agradecer a Luis. Luis, muchísimas gracias. No, aquí estamos para servirles. Estamos en toda la disposición de poder aportar, ayudar en la medida que se pueda. Sí, espero que les haya servido mucho esta pequeña introducción, estas presentaciones de coctelería que pues presenté en cada cóctel 2 técnicas en ingredientes y 2 técnicas en ejecución. Entonces espero que eso les haya servido un poco para ustedes poder empezar a maniobrar y realizar algún tipo de cóctel, y estamos aquí para servirles. Claro que sí. Bueno, este comercial que Luis no les dijo, Luis está ahora de mixólogo en Taco Sireno, en Colonia Reforma. Si quieren visitarlo, es un restaurante que está con todos los protocolos antipropagación de COVID, muy bien, el lugar es muy amplio. La comida son mariscos, obviamente tienen que gustar los mariscos para ir, pero pues bueno, ahí vas a conocer la variedad de tragos que tiene Luis, y a lo mejor incluso asistiendo a este lugar pueden visualizar un poquito de las técnicas que se pueden aplicar. Tiene tragos muy buenos, cosas como muy extrañas, ¿no? Ahí el hinojo, el uso del apio sin que sepa tal cual a uno, unas adaptaciones de coctelería tradicional, por ejemplo, la paloma y el mojito lo llevó a otra perspectiva que me encantaron, a pesar de ser tan simples. De algunos son muy complejos. Este noviembre todavía va a estar. Sí, claro. ¿Sí? Perfecto. Todo noviembre va a estar un trago buenísimo, que la chef Gaby ya lo probó y se enamoró, que es mandarina calabaza, en un trago muy bueno que armó para aprovechar los insumos de la temporada. Y justamente, pues bueno, es lo que está realizando Luis. Escríbanos qué más quieren aprender en temas de mixología y seguramente nos organizamos con los insumos y el equipo para que ustedes lo puedan ejecutar en casa y llevar una clase tal cual a ritmo, ¿no? Con la preparación previa, donde sí les pediremos muchísimo su disciplina para preparar previamente sus mezclas y luego ya pasar directamente a lo que es la elaboración del trago. ¿Va? Luis, nuevamente muchas gracias. Sí, por nada, muchas gracias igualmente por el espacio. La sesión va a ser grabada y se va a subir al canal de YouTube. ¿Les puede pedir que activen sus cámaras? Activen sus cámaras, por favor. Nada más. Excelente. Chicos. Todavía falta. Por ahí. Carla, Carelia, ¿pueden apoyarme a activar sus cámaras para una foto, por favor? Gracias, Care, gracias. A ver, ahí va. 1, 2, 3. Dale otra. 1, 2, 3. Listo, chicos. Muy bien, pues bueno, los que ya estaban ahí preparando sus mezclas, pues también que les puedan quedar. Yo sé que algunos quieren hacerlos hasta la tarde, qué bueno. Entonces vamos a tratar de procurar que ahorita el videito ya esté en YouTube para que le puedan dar seguimiento también. ¿Sale?